Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno y Analítica Pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast, videoblog, lo que sea, como nos escuches o nos veas, en el que hablamos de temas relacionados con la contratación pública con profesionales del mundo de la contratación. Y hoy tengo aquí conmigo al hombre del momento, Javier Vázquez Mantilla. Hola, Javier. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Javier, seguro que todos les conocéis, pero por si acaso y si hubierais estado en Marte, os comento que es abogado, experto en contratación pública, es divulgador y formador en la materia, ha formado un montonazo o ha dado un montón de cursos, sobre todo en esta pandemia. Yo creo que ha llenado YouTube de vídeos de formación y más recientemente es fundador o cofundador del XLab, que es una asesoría de compra innovadora para administraciones públicas a partir de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Y que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, la primera pregunta que es obligada, ¿no? Y a colación de este tema, ¿cómo pueden las administraciones públicas aprovechar los fondos europeos para innovar? Cuéntanos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo la verdad que soy también muy seguidor tuyo y efectivamente yo creo que cada vez más tenemos que aprender unos de otros y bueno, encantado de estar aquí. He tenido la suerte también de ver las entrevistas anteriores que has hecho y pues bueno, todas fantásticas. Respecto a la nueva empresa, AlexLab, pues efectivamente, o sea, al final parte de la necesidad que existe en la sociedad de establecer un impulso a la innovación que ya dábamos por una parte en mi despacho de abogados, pero también sobre todo la empresa Silo, con la que nos hemos unido a estos efectos. Y yendo al grano de la cuestión, efectivamente, el momento quizás es el de los fondos Next Generation. Como sabes, pues una cantidad ingente de fondos que yo creo que está trayendo algo muy positivo y es ese diálogo entre la empresa y la administración en el sentido de promover la innovación, promover un cambio de modelo económico con ese diálogo, ¿no? Que también en la contratación pública, por cierto, tiene también sus riesgos. A lo que vamos, ¿qué es lo relevante? Que estos fondos Next Generation no son como una especie de plan E donde todo vale. O al menos ojalá que sea así. Es decir, ojalá que estos fondos sirvan, como parece decirse, para movilizar recursos y transformar la sociedad. O sea, eso es la idea. Entonces, como tú bien dices, yo tengo un poco esa vocación de divulgador, o al menos de pensar que las cosas pueden cambiar si lo hacemos de diferente manera. Y no tratar todo como, venga, vamos a hacer contratos como churros, sí, como quien va a un súper, porque la situación es la misma. O sea, estamos como en un supermercado con 140.000 millones de euros que jamás hemos sido capaces de gastar más de un 39% del dinero que entonces nos llegaba. La cantidad que va a llegar ahora es abrumadora. Y ahora hay mucha gente que lo que quiere es gastar mucho, mucho, mucho sin mirar a dónde. Entonces, lo que yo creo que es súper interesante es que estos fondos, y no porque lo diga el Plan España Puede, el plan que se ha remitido a Europa, sino porque desde la propia Unión Europea, en la concepción de estos fondos, efectivamente, lo que pretenden es que haya un cambio. Y lo que pretenden es que haya unas políticas palanca, unas políticas tractoras, donde la innovación, que es de lo que estamos hoy hablando, tiene que ser una muy importante. O sea, al final, yo creo que llevando ya unos cuantos años trabajando en innovación y en contratación pública, al final te cabrea un poco lo que yo últimamente estoy comentando, ¿no? Lo que llamamos la paradoja del comprador y el vendedor, ¿no? En el ámbito de la innovación. A veces la administración dice, ¿cómo me gustaría dar solución a este problema de forma diferente? ¿Cómo me gustaría que el rescate marítimo fuera más sencillo? ¿Cómo me gustaría que la extinción de incendios fuera más segura y más rápida? ¿Cómo me gustaría que se contaminara menos con el transporte público? Pero, es que no hay ninguna empresa capaz de dar estas soluciones. O en los momentos previos, ¿no? Estábamos hablando. ¿Cómo me gustaría que hubiera aplicaciones informáticas que servirían para trabajar con datos y de esa manera detectar posibles fraudes, etcétera? Pero es que no existen, solo hay una en Ucrania y eso es lo que me molesta. Entonces, y eso es lo que hay que trabajar. Entonces,
¿Cómo pueden aprovechar los fondos europeos? Ya estamos empezando a ver primeras convocatorias, va a haber subvenciones, va a haber contratos muy innovadores. O sea, realmente va a haber, y eso es lo que yo estoy viendo muy positivo, ya no estamos hablando de cambiar baldosas, Sí. Estamos hablando de empresas, insisto, eso tiene sus riesgos. Claro. Para la transparencia, para la integridad, claro. que no se nos pueden olvidar, porque la ley de contratos regula esta posibilidad, y es una posibilidad muy chula, que el mercado te proponga cosas que necesitas. Es genial. O sea, es como cuando vas a una tienda, yo ayer mismo iba a una tienda y iba a comprar un pantalón, pues acabé con el pantalón, la camisa y la chaqueta. Claro. Oye, qué bien te iría. Es decir, no es malo el estímulo privado, lo que es malo es el fraude o la limitación a la competencia y ver cómo todo eso afecta a ello. ¿Por qué estoy insistiendo igual demasiado en esto? Porque quizás hay muchas ideas, hay mucha innovación y hay muchos contratos que tienen un nivel de madurez tecnológica, un nivel de innovación, que algunos son muy inmaduros, Sí. Otros están cercanos ya a su comercialización, a su producción masiva. Eso no es un problema, ¿no? O sea, ya lo hay. Ahora lo que tenemos que conseguir es canalizarlo de una vez, ¿vale? Generar confianza en las administraciones para que sean receptoras de esas ideas, más sepan trasladar al mercado qué les pasa, qué se puede mejorar, porque estoy seguro que las administraciones lo saben. Claro. Y vehicularlo todo de forma transparente, de forma íntegra, con publicidad, sin agobios, ¿no? Porque sí que estoy viendo reiterados procedimientos negociados sin publicidad por urgencia en relación con estos fondos. Se invita a 3, a 4, a 5 capaces. Pero a mí mismo me está ocurriendo. A veces te invitan y dice, Javier, tienes 3 días para ofertar. Y me lo piden, creo que ayer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y el trabajo lo tienes que hacer en 20 días. Digo, a ver, si tengo X días para ofertar y lo tengo que hacer 20 días, quiere decir que me va a tocar trabajar en julio. Si ya tienes una empresa, tienes que pensar en tu personal. Sí. Y eso que luego te ponen cláusulas sociales de si respetas los horarios y tal. Y dices, joder, si lo que le voy a tener es que quitar las vacaciones al personal este año, ¿no? Sí. Bueno, conclusión. ¿Cómo pueden las administraciones aprovechar estos fondos? Yo creo que es brutal. Hay claramente definidas una serie de indicadores, que es la primera vez que oímos en contratación pública, parece ser, han estado toda la vida. Sí. Pero ahora por fin parece que tenemos que hablar de indicadores, tenemos que hablar de innovación, tenemos que hablar de convocatorias de subvenciones, de PERTES, que algo se está hablando de PERTES, no van a ser muchísimos, pero va a haber algunos y van a tener que ver mucho con innovación, y va a haber contratos ordinarios. Y luego hay que pensar que, además de los fondos, tiene que cambiar nuestra forma de comprar. O sea, porque estamos comprando siempre lo mismo. Y si compramos siempre lo mismo, no avanzamos. Es fácil de entender, ¿vale? Y dejar lugar a la innovación. ¿Cuándo no dejamos lugar a la innovación? Cuando definimos tan claro lo que queremos, que casualidad, solo quien yo quiero entra. Exactamente. Bueno, vamos a digerir todo este torrente de información que nos ha dejado Javier para empezar. Y para eso, nada mejor que este estupendo y pertinente anuncio que posiblemente cambie vuestra vida, y seguimos después. En Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa. Todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida, de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda, contratos.gobierto.es. Bueno, Javier, has mencionado el plan E, que es, yo creo, el temor que tenemos todos, porque recordamos lo que se pretendía que fuera y lo que acabó siendo. Y un poco más allá de, como bien has dicho, de innovar por decir innovar, y a veces se convierte en una palabra, en una buzzword de estas que tal. Creo que estaría muy bien que habláramos o que nos contaras un poco de qué hace o qué focos o qué tipo de cosas puede o debe hacer la administración para innovar, aparte de decir estoy innovando, ¿no? Que a veces esto es muy autodeclarativo, ¿no? Que vamos a cortar un poco la pana y a decir qué habría que hacer a nivel administración. Bueno,
En primer lugar, efectivamente, yo he vivido el plan E1, el plan E2 y los he vivido en primera persona porque trabajaba entonces en un ayuntamiento, entonces efectivamente es lo que temo y no quiero que sea, ¿no? En ninguno de los sentidos. Probablemente en alguna cosa se repita, vamos, o sea, yo lo tengo ya clarísimo de lo que estoy empezando a ver. Pero vamos a la cuestión principal. Cuando alguien piensa en innovar, parece que la innovación queda reservado a los centros de investigación, queda reservado a los altos centros científicos singulares, ICTS o similares. Y la respuesta es que eso es falso. Es decir, los que estamos trabajando en innovación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es innovación, ¿vale? Es decir, que la innovación, es verdad que desde un punto de vista tecnológico, la abordamos desde un plano bastante concreto, desde una definición bastante precisa que viene de la Directiva de Contratos, pero es verdad que también caben otros tipos de innovación en procesos, bueno, es bastante amplio. Pero por centrarme un poco en lo que me contabas, ya hay asociaciones de impulso de la innovación en municipios, ya hay distintas redes como Cotec, donde están poniendo el foco en qué se puede innovar, pero yo creo que lo que primero que hay que pensar es, yo creo que todo el mundo es capaz de innovar. ¿Por qué? Lo estamos viendo ahora en Santiago de Compostela con un tema de recogida de residuos, de movilidad. Lo estamos viendo ahora con más virus diferentes, además del coronavirus, como es el virus Zika, por ejemplo, donde estamos trabajando o viendo cuestiones relacionadas con sensores. Temas de flotas de vehículos. O sea, yo creo que un ayuntamiento tiene que pensar en que hay que cambiar la forma de ver la prestación de los servicios a los ciudadanos, la forma de trabajar con los datos, la forma de tomar decisiones en el gobierno. O sea, y todo eso es innovación, ¿no? El trabajar precisamente en utilizar esos datos para tomar decisiones o el trabajar en generar nuevos modelos sostenibles de movilidad, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la innovación. O sea, la innovación es una pasada, porque la innovación es intentar introducir en el mercado lo que no existe, pero no cualquier cosa que no existe, claro, sino lo que necesitas. Y es brutal. Es brutal cuando se habla la parte que sabe traducir, ¿no? Es como el blockchain, que me divierte mucho, porque todo el mundo habla de blockchain, ¿no? Y yo digo, ¿pero para qué se va a usar? Se va a usar para que cuando hay un contrato establezcamos indicadores claros y cuando establezcamos indicadores claros automáticamente la máquina vaya a hacer una operación. Yo creo que a veces el problema que tenemos los jurídicos, como yo intento hablar otro lenguaje o al menos escuchar, es equivocarnos, ¿no? O sea, hay quien cuando habla de innovación, habla de blockchain, intenta entender qué es un TRL4, qué es una cadena de bloques donde hay un tercero, no sé qué. Eso no nos importa a nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que traducir es eso al derecho. Claro. Y lo que necesitamos es que la parte científica, la parte técnica, nos diga cómo se puede hacer. O sea, necesito esto. Eso es como cuando a alguien que es informático le dices, mira, tengo un problema, no sé si utilizar Dropbox, Teams, no sé qué. ¿Qué uso? O Synology Drive. O sea, ¿qué necesitas? Y yo te digo lo que tú puedes usar. Entonces, conclusión, ¿qué puede hacer la administración? ¿Dónde están los focos? Están en todo. Están en la atención a domicilio, están en los servicios urbanos básicos de limpieza, de medio ambiente, están en el transporte y están en la salud. O sea, en la salud es brutal lo que hay. La atención a domicilio a pacientes crónicos, la monitorización de personas, que hasta ahora solo los de las UCI se monitorizan. Pero ¿qué pasa con el resto de personas que tienen otras patologías y tienen que estar perdiendo su vida hospitalizados, no pueden irse a casa porque no están monitorizados? O sea, hay millones de cosas. La defensa, la energía, hay un montón. Algunas parece quedarse muy lejos, pero de verdad hay otras muy cercanas al ciudadano y ahora es el momento de hacerlo. Pues sí, la verdad es que yo, una cosa que estaba pensando ahora conforme me contabas esto, claro, tú dices, en el tema tecnológico la innovación es bastante identificable, ¿no? Porque normalmente está vinculado a un cacharro y el cacharro se identifica, está o no está. Por otro lado, sí que es verdad que yo, pues quizás por el tiempo también que llevo con todas estas cosas que a otras organizaciones les parecen innovadoras, a mí me parece un poco, pues, que tampoco es tan innovador y esto sí que es una cosa que me parece muy, muy relevante, ¿no? Que es esta especie de teoría de la relatividad de la innovación, porque hay organizaciones que para ellos es súper innovador una cosa que para otra puede ser de antes de ayer, ¿no? Pero sí que creo que quizás la innovación, como decía en el anuncio del Factory de Las Rozas, la innovación es una actitud, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? ¿Y cómo crees que sea una administración grande, sea una administración pequeña? ¿Cómo viven la historia las administraciones que conozcas que se aproximen a la innovación, a esa iniciativa, a desarrollar esos focos, sean los que sean, estando en todos lados, como has dicho? Sí,
Yo lo que veo en los, yo qué sé, en los múltiples ejemplos en los que ya vengo trabajando muchos años es que a veces es verdad que el estímulo suele ser una subvención, es decir, el contar con una financiación, cosa que a veces es verdad que es triste, ¿no? Porque parece que solo innovas si te dan dinero para ello, no para transformar todo, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad es que normalmente surge de un problema. Es decir, alguien tiene un problema y a través de una figura, como es la consulta preliminar del mercado u otros mecanismos que hay para aproximarse al mercado, se expone ese problema y de ahí surgen ideas, hasta poder hacer un mapa de demanda temprana, ¿no? Y ya después se licita, no se licita, se haga lo que sea. Pero surge del problema, ¿no? Surge de la necesidad, que es de donde tienen que surgir todos los contratos. Claro. Ese problema que hay en contratación pública, ¿eh? Que muchas veces hay contratos que no surgen de una necesidad concreta o hay contratos que donde lo que no es concreto es realmente el objeto, o sea, no saben ni qué hay que hacer. Entonces, mi experiencia personal es que surge de un problema. Surge, por ejemplo, te ponía el caso de, yo que sé, un caso reciente esta semana, que es la monitorización de cierto tipo de pacientes. Pues surge de las propias familias, de los propios pacientes que dicen, jolín, quiero tener una vida mejor. Y creo que la tecnología podría hacer algo de esto. Entonces, yo soy súper positivo y yo creo que el COVID ha ayudado a muchas cosas, a otras no, pero obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que ha ayudado, por ejemplo, en este campo, ¿no? De la monitorización de pacientes. Entonces, yo creo que estamos ahora en el momento también bueno para ser más conscientes de que es un problema y buscar soluciones. Entonces, ¿de dónde parten estas administraciones? De un problema, de una necesidad, que exponen al mercado normalmente a través de una CPM, una consulta preliminar del mercado, otros mecanismos de participación, jornadas, lo que fuera, ¿no? O a veces son las empresas las que ya proponen una solución. Tampoco lo vamos a negar. Entonces, yo creo que el primer paso es ese, el plantearse, incluso hablando libremente con el mercado, decir, oye, ahora mismo estoy gestionando esto así. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo harías? Y van a surgir ideas. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, ahora, por decir casos reales y no parecer un profesor tormenta que lo que no sabe se lo inventa y dirá Sergio, ¿será verdad o será mentira el rollo que nos ha contado, no? Pues, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Fuerteventura, 160 empresas, grandes y pequeñas, que eso es lo bueno. O sea, lo bueno también es que, ¿cómo puede ser que haya tanta pyme? O sea, ojo, que las pymes llegan hasta no sé cuántos millones de euros, pero ¿cómo puede ser que haya tanta pyme y no haga contratos públicos? O sea, y en estos procesos de innovación alucinas, porque es verdad que es donde más sinergias ves con empresas grandes y pequeñas, que acuden aquí y dicen, ostras, yo tengo esto y soy súper innovador, porque por cierto las pymes suelen ser las que más innovan, pueden cambiar más rápido sus procesos, pueden adaptarse mejor que quien tiene montado ya, ¿tal? Y entonces hablan con otros. Y eso es magnífico. O sea, yo mismo lo he vivido, el trabajar con grandes empresas de consultoría, por ejemplo, que necesitan algo. Entonces, el tú sentirte que alguien te necesita es súper potente para una pyme, ¿no? Porque te genera también un efecto de movimiento económico, ¿no? Es decir, yo trabajo con esta empresa, ojo, ¿no? Alrededor surgen ya otras iniciativas, surgen otros contratos. Quiere decir que la innovación genera un efecto tractor ya no solo para la mejora de los servicios, ya no solo para la mejora de la economía, sino también para esas pymes que a veces necesitan un empujón, porque no saben más que vender a veces a lo privado y les lleva mucho trabajo comprender toda la burocracia que hay, ¿no? Culpable. Que quizás tendríamos que hablar. Culpable por mi parte, ¿no? Bueno, yo vendo mucho al sector público, vamos, es mi principal cliente, pero sí que es verdad que muchas veces dices, hombre, porque yo estoy muy especializado y demás, pero hay mucha gente que conozco que prefiere no ir porque es complicado, es difícil, hay mucha preocupación, dices, son procesos largos que no siempre compensan y demás, ¿no? Y eso es una lástima. Y los costes que implica preparar una oferta, ¿no? Por ejemplo, o sea, implica horas y horas, yo lo veo, antes licitaba menos, ahora ya somos un equipo un poco más grande y desde luego en Les Lab ya hay desde luego muchas personas y cuando licitamos dedicamos días con personas y yo ahora que soy el jefe, digo, he hecho un vistazo y digo, ¿cuántas personas han estado dedicadas en preparar esto? ¿Cuánto nos ha costado? Y al final si echas el número, y por cierto ese número lo tienes que trasladar a alguien. Claro. Quiere decir que a veces la administración, es verdad, yo también cuando estaba, no te das cuenta que lo que pides tiene también una proporcional directa relación con lo que te van a cobrar. Claro. Dicho de otra manera. Salvo quien vaya a entrar a incumplirlo, que también esa es un problema muy grande. Que, por cierto, en innovación, fíjate que se entiende mejor el tema del precio en los contratos. Porque es verdad que el precio es un criterio importante, pero cuando estamos hablando sobre todo ya de servicios de investigación, es verdad que
baja la presión del precio como criterio predeterminado o criterio determinante, aunque la ley me hace gracia, ¿no? Para una cosa que la ley dice clara, que es que el precio no puede ser un criterio determinante, artículo 145, apartado 6, siempre suele valer más de 51 puntos, con lo cual no hace falta. Es que los de derecho se ve que somos de letras y no de números, pero si alguien en una competición tiene 51 puntos, siempre va a ganar a otro que tenga 49. Bueno, pero hay gente que no lo entiende, ¿no? Sí, sí. Y es súper divertido porque encima ahora que se llevan los criterios automáticos, ves que esos otros 49 te los va a ofertar todo el mundo, ¿vale? En plan, si me entregas esto en un día, te doy 5 puntos. Todo el mundo va a decir que lo entregan un día, ¿vale? Si pones a desempleados en un 30% en el contrato, te doy 10 puntos. Todo el mundo lo va a hacer, aunque, por cierto, luego habrá que ver. Habrá que ver, totalmente. Perdón, tampoco me quiero extender, que si no va a ser esto en vez de un podcast... Un serial, ¿no? Un serial, ¿eh? Pues me has llenado otra vez la cabeza de ideas, ¿no? Y creo que hay una cosa que es muy interesante que has mencionado, que es precisamente este clima de colaboración entre el sector público y el sector privado, por un lado, y por otro, me ha resultado muy interesante cuando has hablado de que la innovación surge del problema, y me ha recordado cuando yo estaba estudiando políticas públicas, siempre te decían que una política pública empieza por la definición del problema, ¿no? Y precisamente ahí viene mi pregunta. Yo creo que la mayoría de las administraciones que no innovan es porque no asimilan que sus disfunciones o que sus insatisfacciones son fruto de un problema, sino que el mundo es así. Y es una cosa... y creo que en este sentido el contacto con el mundo exterior, por así decirlo, facilita. Pero ¿qué crees que, además, bueno, no sé si esto forma parte, pero si además de esto hay otras cosas que crees que tengan que cambiar internamente en la administración para potenciar esta innovación? Bueno, lo primero es que hay que ser un poco sincero. Lo digo yo, que soy funcionario público, y la verdad que soy muy feliz porque puedo decir básicamente lo que me dé la gana, porque no vivo con esa presión, que es verdad que a veces el empresario emprendedor, que a mí me encanta, tiene, de que pues, también a veces tiene que ser un poco políticamente correcto. Pues yo te voy a decir una cosa. A ver cómo lo digo yo de forma suave, ahora que me he metido en este lío. Hay un problema grave en la administración. Y es que lo primero es que en una empresa, incluso cuando ahora tú si me hicieras un contrato y en vez de entregártelo el lunes te lo entrego dentro de 4 horas, como me ha ocurrido con frecuencia, llegaría al punto que igual hasta me pagas más, ¿no? Diría, ostras, Javier, esto es para lunes, a sabiendas de mi urgencia, has dejado todo, llevas una noche sin dormir. Es decir, ¿cómo se premia en la administración el trabajo? Es la primera pregunta. En mi opinión, a veces bien, a veces mal. ¿Cómo se motiva al personal en el trabajo de la administración? A veces bien y a veces mal. ¿Cómo se castiga a quien no hace nada en la administración? ¿Se premia o se castiga? Entonces, primero yo creo que hay un problema de personal, lo segundo hay un problema de dimensionamiento, lo tercero hay un problema de roles, porque hay alguien que hace todo, normalmente es ese que trabaja hasta que se harta, y hay gente que no hace nada o hace solo lo suyo, y cuando es como aquel conductor o conductora que dice, no, yo no estoy aquí para bajar la mercancía, solo tengo el título de conductor y mi contrato es de conductor, así que vaya alguien y te ayude a ti. Entonces, eso yo lo veo con mucha facilidad. Veo también un problema de dimensionamiento, veo un problema de profesionalización. Esto es muy complicado a veces, desgraciadamente sí. O sea, quiero decir, yo creo que hay que formar bien a la gente y no hay que confundir a la gente. Decías lo de YouTube, de verdad, o sea... yo creo que tengo hasta desactivados los anuncios, me explico, porque creo que ya van más de 200.000 minutos de visualizaciones desde que empecé. No lo estoy promocionando, pero estaba un poco harto de ver cómo se interpretaban en relación con el coronavirus y los efectos en los contratos todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que ves es confusión. Entonces yo, idílicamente, no lo pretendo porque no soy nadie, solo soy una voz más, aunque, bueno, pues soy doctor en Derecho, tengo ya mi experiencia, 17 años, pero soy una voz más, ¿no? Y lo reconozco, no soy tan presuntuoso, pero hace falta claridad, Yo hoy mismo se estaba publicitando por ahí en una web que me gusta también mucho, que es contratodobras.com, un vídeo que grabé hace yo, no le he dicho nada. El de los PANAP. Lo estaba poniendo de los PANAPs, ¿no? Porque me cabreo, porque es que ¿cómo puede ser que desde el 2017 hasta ahora ya no es que yo tenga o no razón en algo, es que hay dudas en lo básico? O sea, ¿tú te crees que a alguien le vas a poner a hacer una CPP? ¿Y eso qué es? Te dirá alguno. Pues eso.
lo buscáis, ¿no? Mientras tanto estáis a 23 minutos viendo esto. O sea, tú le vas a poner a alguien a hacer una CPP si no sabe si un contrato menor es o no lo mismo que una adjudicación directa, porque en Cataluña dice una cosa, la abogacía en Estado dice otra, en Andalucía dicen la otra, y Javier dice otra, y Jaime Pintos otra, y Meilán otra, y Batet otro, y Chema Jimeno otra. Entonces, estoy hasta un poco harto. O sea, porque yo creo que tenemos que centrar y dar seguridad jurídica a los operadores. Es decir, es muy fácil criticar y decir, joder, tú no tienes 70 publicaciones como yo, ni tienes un máster ni un doctorado, solo yo puedo opinarme, por favor. En lo claro, en lo fácil, en lo sencillo, en lo básico, todo el mundo tiene que estar capacitado. Ahora la Unión Europea ha generado una especie de preguntas y respuestas para ver si alguien está capacitado en contratación pública. Bueno, pues habrá que ver primero si alguien la responde, pero es que encima el sistema español no asegura que conociendo esas respuestas puedas contratar con éxito, con lo cual ponte a hacer ahora una asociación para la innovación. Dice, ¿pero eso qué es? Eso ya para otros. Bueno, perdón. Pues entonces, un problema de personal, un problema de motivación, un problema de dimensionamiento, un problema de no castigo al fracasado y no premio al trabajador o trabajadora, y acoso, muchas veces, político, problema político. Quiero esto, si no me lo dices, fuera. Lo he visto muchas ocasiones. Desde que trabajo fuera de la administración alucino, porque yo antes no lo veía. Lo he visto, por ejemplo, mucho con la figura de las intervenciones, que yo, como era asesor jurídico, pues era un poco mi contrapunto, pero me alucina las tensiones. Claro, sí. Yo creo que es el problema, ¿eh? No hay nada más que cambiar, porque el resto, la gente tiene ganas. La gente que ya está viendo esto a estas horas, con 20 minutos, tiene ganas de innovar. Si no, ya se han ido, ¿sabes? Solo es esto, no es poco, pero sí que es verdad que todos los problemas que señalas a mí me llevan a pensar siempre en lo mismo, en que al final innova la persona que está hipermotivada, ¿no? Los que han llegado hasta el minuto 25 o el que sea, que dices, pues si no me van a premiar, pero no me van a castigar, o sea, pero si no hago nada no me van a castigar, si no tengo medios, si no tengo claro lo que tengo que hacer, o estoy muy motivado y me lo monto yo, o me voy por ahí a tomar viento, ¿no? Y quizás es un peso muy... Hay una cosa hay algo sobre todo que dificulta también mucho todo, que yo creo que también igual me lo ibas a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué dificultades hay generales, ¿no? Sobre todo esto? Yo creo que hay una importante que es la burocracia. O sea, también es verdad que los plazos, por ejemplo, cuando hay subvenciones, y la innovación tiene que ver mucho con subvenciones, no son muy, muy largos. Entonces, yo me encuentro con muchos problemas, por ejemplo, de falta de ejecución presupuestaria, o sea, de que no llegamos a ejecutar lo que tenemos contratado. O sea, ya nos resulta difícil hacer contratos, pero es que ejecutarlos mucho más. Es decir, hay una gran dificultad generalizada que es el excesivo temor a la, vamos a decir, prevaricación, corrupción, mala gestión, ineficiencia de la contratación, que lleva a generar un montón de trámites presumiendo culpable a quien está llevando a cabo un contrato, y eso también es preocupante. Es decir, se ha convertido la contratación en una carrera de que yo creo que Willy Fogg da la vuelta al mundo antes de que se adjudique un contrato. Y, por cierto, hablando de innovación, probablemente quien presente una oferta el día 1, cuando ya se adjudique, fíjate, no te digo se ejecute, cuando ya se adjudique ese contrato, esa tecnología, esos modelos, ese precio, ya no es de mercado. Sí, es un problema. El otro día el Ministerio de Defensa vi que tiene una aplicación muy interesante, que ponéis en Google calendario Ministerio de Defensa, contratación pública, y metiéndole datos, has visto, ¿no? Metiéndole datos te pone cuántos días optimistamente, pesimistamente y en un escenario normal, ¿no? Entonces yo cuando veo lo de los 300 días, se me cae además al suelo, digo, no puede ser, no puede ser. 300 días para tramitar un contrato. Es que luego también hay que pensar en la empresa, ¿no? Yo creo que esto lo verán más bien gente de la administración pública. Una empresa cuando hace un presupuesto lo hace pensando en el escenario que conoce e incluso los riesgos en que incurre, y incluso quien ya está experimentado sabe lo que va a pasar, y es que normalmente todo se dilata, ¿no? A veces te dicen que hagas un contrato en un mes y en medio de un mes es en un año, porque la información no llega, porque hay cambio de roles, porque cambia el personal político, porque cambia el personal directivo porque se hartan o están ya en depresión, bueno, cambian las necesidades. Entonces, se generan unos riesgos que también encarecen, por cierto, todos los contratos y dificultan la gestión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que simplificar la contratación, simplificar los pliegos, que hay pliegos de 200 folios, o sea, que no puede ser. Hay gente que dice, no, es que lo quiero poner todo. Digo, joder, que me parece bien, pero que no es el objetivo. Hay un objetivo primario que es generar participación. A mí me ha pasado que a veces te dicen, oye, preséntate a esta licitación que es muy interesante. Digo, pues si tiene 200 folios, hay que hacerlo para dentro de 15 días y yo afortunadamente
si tengo el volumen de negocio que ahí pone que hay que tener, que es elevado, Claro. es porque estoy trabajando y no puedo dedicar a leerme solo ya. ¿Quién se lee una novela de 200 folios en 2 días, hace un comentario de texto en otros Totalmente. 3 y encima lidia con la plataforma Totalmente, electrónica, ¿no? esto es una cosa, a mí me ha pasado y ya te digo, yo pues, no dejo de ser un pobre autónomo que va a contratos muy pequeños y demás, pero hay veces que dices, cuando me lo han dado ya ni me acuerdo de lo que iba a decir que había hecho, ¿no? Porque no me acuerdo, no tengo, en el tiempo que me han dado un contrato, he hecho 3 cosas más y yo ya la memoria la dejo para cosas importantes como el universo Marvel y no las ofertas que tengo. Pero bueno, y también el tema de la burocracia, tú fíjate que yo una vez, un ayuntamiento con el que trabajé, les pedí que me hicieran un testimonio de que estaban contentos conmigo y como habían imputado a una concejal por tema de corrupción, me dijeron que no me lo hacían porque el secretario no se atrevía a que se firmaran recomendaciones. Y dices, pues vaya claridad jurídica que tenemos. Claro, no, y claro, ese problema que comentas, justo yo lo vivo mucho con empresas, ¿no? Que dicen, jo, es que me piden los certificados de buena ejecución. Además, piden un montón. Que eso es otra, ¿no? O sea, al final dices, si quieres promover competencia, te comentaba antes y sin aludir al caso concreto, o sea, un ayuntamiento que pedía 50 contratos similares. Igual alguien que nos esté oyendo dirá, joder, Javier, eso es desproporcionado. Ya, pero la mente, por ejemplo, de la empresa no es recurrir. Solo va a recurrir si no puede entrar, solo va a recurrir si ve que ya está tan dado, o incluso ni eso, si ya ve que está tan dado, no se presenta. Y por cierto, cuidado con esas historias ahora con los fondos europeos, porque una baja concurrencia es una imputación al máximo grado de las sanciones por correcciones financieras. O sea, si detectan un fallo y ven que solo se ha presentado Claro, uno, claro, claro. blanco y en botella, ¿vale? Si pusiste una solvencia desproporcionada y solo ha venido uno. Bueno, pues eso, en fin, que hay que cambiar, pero yo soy positivo. Yo creo que se pueden cambiar cosas porque sí que hay mucha gente, la gente que es funcionario público, le cuesta. O sea, yo lo he vivido, he estado 12 horas diarias desde el año 2003 al 2008 estudiando y trabajando las que me quedaban y viviendo, pues no sé, son 4 más. Y yo creo que quien está en la administración tiene esa vocación de servicio Claro. público porque si no, no estaría. Salvo la gente que pueda estar en la administración porque diga, pues voy ahí, que tengo un trabajo fijo y no voy a hacer nada. Espero que no sea, desde No luego, creo. nadie que esté oyendo esto. Esa gente ya se ha ido a dormir. O sea que no. Bueno, Totalmente. podemos hablar de ellos y ellas. Muy bien. La última pregunta, ya hemos hablado de problemas, hemos hablado de cómo y demás. Siempre me gusta ir también con un poco de optimismo. Y yo no soy tan optimista como tú, yo soy más bien tipo avinagrado. Pero sí me gusta que la gente no sea como yo y que sea optimista. Y quería preguntarte, ¿cómo crees que sería la sociedad en 2025, 2030, cuando haya terminado toda esta lluvia de millones al estilo Bienvenido Mr. Marshall y demás? Y si logramos innovar, aunque sea no digo que todo sea innovación, pero que tenga un impacto significativo, ¿cómo crees que sería el país y la administración? Bueno, yo lo primero que te quiero decir es que sí que hay que ser positivo. ¿Y por qué hay que ser positivo? Porque ya hay innovación. O sea, quiero decir, que es que una cosa, eso es como todo, ¿no? Eso es como decir, no, es que el fondo marino, pues no, igual es bonito si se mejora el medio ambiente. Dice, no, es que ya es bonito el fondo marino, puede estar mejor. Si lo cuidamos, puede estar mejor. Si lo mimamos, puede estar mejor. Traducción, Uh-huh. ya hay innovación, ya hay ayuntamientos que están haciendo innovación, comunidades autónomas, departamentos de salud, departamentos de innovación precisamente que se han creado en muchos comunidades autónomas, incluso ayuntamientos. Y hay gente que quiere cambiar, y hay gente que lo está haciendo. Y ya, para mí está mejorando muchas cosas de la sociedad. O sea, para mí está mejorando muchísimas cosas de la sociedad. Entonces, ¿cómo sería la sociedad si seguimos innovando y conseguimos innovar al máximo? Pues mucho mejor. O sea, quiero decir, es así de fácil, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor porque, desde luego, lo que te decía, al final, quien no cambia dice, no, pues está en esa zona de confort de quien vive tranquilo, bueno, tranquilo o agobiado, porque a veces cuando tú generas nuevas formas de comprar, generas nuevas formas de prestar Desde servicio, luego. vives mejor, que es de lo que se trata. Y yo sí que estoy ilusionado, porque sí que lo veo y lo vivo. Es verdad que a veces mi experiencia, por ejemplo, y para no enrollarme más, es que igual a veces no hay que pensar en innovar desde los niveles de madurez tecnológica más bajos, que le llamamos el nivel 4, el nivel 3, el nivel 2. A lo que voy es a que
hay veces en que no todo el mundo puede meterse, por ejemplo, en lo que es una compra precomercial, pues yo que sé, un ayuntamiento muy chiquitín, ¿no? Pero quizás sí pueden hacer una compra conjunta entre 5 ayuntamientos para cambiar el sistema de gestión de residuos o de acceso o de control de accesos a su casco antiguo para, yo que sé, para entregas a los bares de mercancías o lo que fuera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que todo el mundo puede innovar si no es solo acompañado, por ejemplo, a través de la compra conjunta, artículo 31, apartado 2 de la Ley de Contratos. Y yo creo que la sociedad puede cambiar a mejor. Ya hay quien lo está haciendo, ya hay muchísimos ejemplos y ya está cambiando muchas cosas. O sea, yo creo que esto también, el coronavirus, está trayendo una gran cantidad de gente que está queriendo cambiar cosas. Bueno, hay una iniciativa muy chula que fueron los makers, ¿no? Podéis buscar un poco por internet para ver eso, personas que se dedicaron a inventar incluso y poner a disposición, que ahí también habría que hablar de cómo juega la contratación pública en la validación de esos pilotos, ¿no? Y por cierto, ya por último, aunque no me lo hayas preguntado, para animar a la gente, hay una cosa chulísima en la innovación. ¿Sabéis lo que es? Que no hay que aplicar la ley de contratos en muchas cosas. O sea, cuando le metes el miedo a la gente en el cuerpo de la gran burocracia, del esfuerzo que exige, o sea, hay una figura, que es la figura de la compra precomercial, el artículo 8 de la Ley de Contratos del Sector Público, que no exige seguir la ley. Aunque, por cierto, te cuento como gracia, cómo nos gusta aferrarnos, incluso a la gente que quiere cambiar y quiere moverse, cómo nos gusta aferrarnos a lo que conocemos y a nuestro espacio de confort, porque puedes vigilar los pliegos que hay y la mayoría hace referencia a la Ley de Contratos. Modificados como la Ley de Contratos. Criterios de adjudicación como la Ley de Contratos. Sobres como la Ley de Contratos. Coño, si te puedes separar de ella, aprovecha por una vez. Solo tienes que cumplir los principios rectores de la contratación pública, el resto ya va solo. En fin, eso para que veas que hasta la gente más innovadora sigue teniendo miedo, sigue teniendo esa inseguridad que hay que romper. A ver si con la ayuda tuya también de estas entrevistas y de esta difusión en general que podamos hacer entre todos, cambiamos esa idea, esa inseguridad y a la gente le damos porque ganas. yo sí que creo que es una muy buena ocasión para cambiar, porque llevamos por lo menos desde 2008 con lo del cambio de modelo productivo de país. Y el cambio, si viene, que hay cosas que evidentemente han cambiado, viene más despacito de lo que hubiéramos querido, ¿no? Y también es normal, porque la gente pues tiene miedo, hace lo que conoce y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que hay buenas oportunidades y que en España hay bastante buen capital humano, por decirlo así, para hacer este tipo de cosas y que la administración yo creo que le puede compensar y mucho y muchas veces le compensa, ¿no? A quien no le gusta, pues como Valencia nominada capital europea y cosas así, ¿no? Ser distinguido por buscar soluciones de otra manera, que es una cosa que yo, por ejemplo, aquí en Canadá lo veo más que en España, ¿no? Más bueno, tú fíjate, yo el otro día lo pensaba, digo, yo creo que donde más he visto cosas de compra pública innovadora ha sido en las películas de superhéroes, que siempre el supervillano nace vendiéndole armas al ejército, ¿no? Siempre está el Duende Verde, Tony Stark. Hombre, es verdad, hay que reconocer, y de hecho también España, con entidades, por ejemplo, como Navantia, justamente en esos ámbitos es donde también hay mucha innovación que luego se puede llevar a la sociedad civil, ¿no? Bueno, el ejemplo de los drones es, por ejemplo, muy, muy bueno de ver, ¿no? Como un dron que seguro que en esos libros figurará como ese, ¿no? Irá incluso en las viñetas, me lo estoy imaginando detectando a un objetivo, pim, 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 ¡pam! ¿No? Hasta que, pues cómo justo se puede mejorar, como ya están haciendo Lugo, Canarias, para otras cosas realmente que no tienen esa finalidad, sino el salvar a personas, el extinguir incendios, el transportar mercancías, un montón de cosas que ya son reales, por cierto, no son ciencia ficción, ya son reales. No sé, o sea, yo creo que tenemos que espabilar, que hay que animarse y ya está. Y, efectivamente, pasar de lo que puede ser ficción, aunque por cierto muchos investigadores se inspiran en la ficción, o sea, es así, ¿no? Mucha gente que investiga parece que encuentra, o igual hay que cambiar en los perfiles políticos y poner más redactores de cómics que nos pinten un mundo mejor y luego ya el resto poner las herramientas para ello. Y arreglado. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy emocionante porque hablar siempre de innovación y de cambio es emocionante y tu entusiasmo desde luego es contagioso
Y mucha suerte con esta nueva aventura, con LexLab y nada, un placer tenerte aquí. Cuando quieras, pues ya sabes, esto es como la casa de los Martínez. Puedes volver cuando quieras. Genial, pues oye, así lo haré. Muchísimas gracias y que sigas tú también haciendo esta labor que de verdad yo creo que hace falta, porque estamos cansados de leer, de ver mucha información, necesitamos oírla, quizás no sé si más breve que hoy, pero desde luego ya habrá gente que vaya pasando. Poco a poco, cuando tienes que planchar, que ir a correr, lo que sea, siempre en hora valle, por favor. Venga, y a todos los demás, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.